Gracias, hermanos, oramos. Nuestro buen Dios, te damos una vez más gracias por este tiempo y ponemos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón delante de ti. Lo presentamos, Señor, para que tú lo toques, Señor, que abras nuestro entendimiento, que toques nuestro corazón, de tal manera que tu palabra, Señor, quede únicamente en la mente donde se puede olvidar, Padre, sino que quede grabada en la tabla de nuestro corazón, de tal manera que seamos impulsados desde nuestro corazón a cumplirla, a llevarla a cabo, Señor, y a vivir vidas que te agraden, Señor, en todo lo que hagamos. Todo te lo agradecemos y te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien le damos toda la gloria y toda la honra en su iglesia en esta tarde. Amén, Padre. Tomen su lugar, mis hermanos. Bueno, este versículo habla, a veces no es necesario leer todo el contexto de una parte de la Escritura, porque el versículo por sí mismo habla suficiente, y en este caso no podemos negar que nos está hablando acerca de dejar de ser niños y de empezar a vivir una vida de madurez. Y a propósito de esto de la madurez, recuerdo un chiste que decía que en cierta ocasión había un árbol de mangos, el cual de repente es sacudido por un fuerte viento, y en ese momento uno de los mangos cae al piso, ¿sí? Y todos los demás mangos que se quedan en el árbol se empiezan a reír y se empiezan a burlar del que se había caído, y aquel que estaba en el suelo le grita: ¡inmaduros! Y lo que pasa, mis hermanos, es que la inmadurez es aquella etapa de la vida de una persona en la que no ha llegado al término de su desarrollo en todas o en algunas partes o algunas de sus capacidades como ser humano. Pueden ser capacidades cognitivas, pueden ser afectivas, pueden ser de comportamiento, físicas, inclusive también espiritualmente hablando. Hay que llegar a una madurez. Y en pocas palabras podemos decir que la inmadurez es aquella etapa de la vida cuando aún se es infantil, cuando todavía se comporta uno como un niño, cuando todavía se comporta uno como alguien que no ha entendido muchas cosas en la vida, en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus pensamientos, inclusive en cuanto a su comportamiento. Un niño en sus sentimientos, pensamientos y comportamiento es inmaduro. O sea, por eso usted lo ve que hace berrinches, por eso lo ve que se enoja, por eso lo ve que se pone a llorar por cualquier cosa, porque es inmaduro. O sea, es una etapa que todavía no le permite entender ciertas circunstancias, ¿no? Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a que dejemos de pensar como niños, ¿sí? Y por lo tanto a dejar precisamente de comportarnos como si fuéramos niños todavía, ¿sí? Entendiendo en esto que la medida en que nosotros vayamos dejando ese comportamiento de niños, ese comportamiento infantil, de esa manera es como vamos a ir alcanzando la madurez, ¿sí? Hemos de entender que la madurez no es algo que lo podamos alcanzar del todo. O sea, no es algo que uno pueda decir: es que ya estoy maduro, ya no hay nada más que madurar. No, la madurez es algo, es una etapa, es algo continuo, es algo que hay que seguir fomentando. Nunca vamos a terminar de madurar, nunca vamos a ser lo suficientemente maduros, sino que siempre vamos a tener que estar madurando. En ese sentido, mi hermano, mi hermana, la vida cristiana es muy similar a lo que es, podríamos decir, la vida biológica, ¿sí? ¿En qué sentido es similar? Mire, ambas, la vida cristiana y la vida biológica, comienzan en el momento en que uno es engendrado, ¿sí? Uno es engendrado, en el caso de la vida biológica, en el vientre de una mujer. Pero en el caso de la vida cristiana, uno es engendrado de parte del Padre Celestial, dice Juan capítulo 1, versículo 13, por favor, si quiere ver esta parte. Juan capítulo 1, versículo 13, dice que los que creen en el Señor Jesucristo son engendrados de parte de Dios, de parte del Padre, y ahí no hay ninguna participación humana, ¿sí? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que Dios engendra una nueva persona espiritualmente hablando, de algo totalmente sobrenatural, porque el Señor Jesús decía que los que son nacidos del Espíritu es como el viento, que usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Dice, así son todos los que han sido o los que han nacido espiritualmente en la familia de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, es algo similar. La vida cristiana comienza en el momento que uno ha creído en el Señor Jesucristo y es engendrado como una nueva criatura, y después nace, por decirlo así, el nuevo nacimiento es aquello que nos pone en contacto con todas las cosas espirituales de Dios, que antes de creer en el Señor Jesucristo uno está muerto en nuestros delitos, estamos muertos en nuestros pecados, pero cuando creemos en Él, Él nos da nueva vida, hace que nazcamos de nuevo, y entonces empezamos a ver las cosas espirituales, cosas que antes no podíamos ver, cosas que antes no podíamos entender. Ahora leemos la palabra y la entendemos, ahora me acerco a Dios con confianza. Antes del nuevo nacimiento, ninguna de estas cosas podíamos hacerlas, porque esto es obra de Dios nada más. Por eso dice que Él es el que engendra, no hay ninguna participación de humanos en este sentido. Una persona, le digo, que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, que ha entendido el mensaje del Evangelio, que lo cree en su corazón y que también lo abraza, lo acepta, le digo, llega a ser parte de la familia de Dios, pero es engendrada de la misma manera como un bebé, o sea, acaba de nacer espiritualmente, y este creyente, esta persona que ha creído en el Señor Jesucristo, empieza, como le digo, a una vida que tiene que ir madurando. Así como un bebé nació y que va a ir creciendo y que va a ir aprendiendo ciertas cosas y que va a llegar a una etapa de madurez, exactamente lo mismo pasa con todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, cuando creímos en Él, éramos lo suficientemente maduros. No habíamos entendido todas las cosas, pero con el paso del tiempo las vamos entendiendo y entonces vamos a ir madurando también espiritualmente, ¿sí? No diríamos que es muy diferente la vida cristiana. Si todo aquel que ha nacido de nuevo viene a ser como un bebé espiritualmente hablando. Es un bebé, es un niño que nace en determinada familia. ¿Cuál es la familia de alguien que ha creído en el Señor Jesucristo? La iglesia. La iglesia es su familia. Esta iglesia que los ve nacer, esta iglesia que los ve recibir al Señor Jesucristo, esta familia es la que lo va a ver crecer, es la familia que lo va a alimentar, es la familia que va a estar al cuidado de ellos, es la familia que va a estar ahí para apoyar, para dedicarle tiempo, para cuidarlo hasta que este creyente llegue a una etapa de madurez espiritual. Creo que ningún cristiano maduro, o sea, ninguno que ya haya alcanzado la madurez, esperaría que un creyente recién nacido, espiritualmente hablando, se comportara como un adulto. No creo que alguien pensaría que alguien que tiene poco de haber creído en el Señor Jesucristo se comporte como alguien totalmente maduro, así como usted creo que no pretende que un niño de 3 años que se sienta a la mesa, no pretende usted que no derrame la comida, que no de repente quiera jugar con la comida, es parte de la vida, es lo normal. O sea, si usted esperara que un niño de 3 años se sentara totalmente formalmente y agarrara los cubiertos y cortara con toda propiedad, pues creo que no lo esperaría de esta manera. En este caso, quien espera algo así es otra persona totalmente inmadura, porque ¿cómo va a esperar que alguien se comporte de esa manera? Y lo mismo pasa con los creyentes que acaban de empezar a creer en el Señor Jesucristo. Uno no esperaría que vivieran la vida cristiana madura, que sean maduros en todos los aspectos, porque esto no es así como que uno cree en el Señor Jesús y ya totalmente es maduro en un principio. Pero eso sí, una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, o un niño, hablando en los términos que le estaba diciendo generales, un niño después de 5 años, de 10 años, todavía no puede comer con propiedad, bueno, ahí sí ya tenemos un problema, ¿no? Algo está mal en este niño. Lo mismo en una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, ya tiene 5 años de cristiano, tiene 10, tiene 15, tiene 20 y sigue siendo inmaduro, entonces ahí ya hay algo mal.
ya algo está pasando con esta persona que no está madurando, ya no hay que, pues, como un niño ya no hay que estarle poniendo va a ver y todo eso, porque se supone que tendría que haber madurado. Por eso les digo que ningún cristiano maduro espera que un recién convertido se comporte de manera totalmente espiritual, ¿sí? Pero sí, si con el paso de los años sigue viviendo una vida de niño, entonces ahí sí tenemos un problema, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando con esta persona, sí? Puede ser que no está siendo alimentado correctamente, espiritualmente hablando, no se le está dando el alimento, no se le está discipulando, no se le está dando lo que necesita, o puede ser que tenga un problema más serio, que sea que realmente no haya nacido de nuevo, que no haya creído en el Señor Jesucristo, y entonces, pues obviamente nunca va a madurar, porque no es parte de la familia de Dios, no ha nacido de nuevo, no es parte de esta familia, ¿sí? ¿Cómo puede usted saber en qué etapa de la madurez espiritualmente está? ¿Cómo puede darse cuenta qué tanto ha avanzado en su vida? ¿Cómo puede saber qué tanto está madurando o ya ha avanzado en cuanto a la madurez? Mire, el primer punto, o lo primero para saber, para examinarnos acerca de si estoy madurando o qué tan maduro es el alimento. El alimento, obviamente, usted sabe que es la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, ¿cuál es su alimento? ¿Cómo se alimenta usted? ¿Cómo se alimenta de la palabra? ¿Está usted comiendo, como lo dijera el apóstol Pablo, está tomando vianda, está comiendo ya comida más fuerte, o todavía está tomando leche? Porque así lo dice la palabra del Señor. Todos creo que sabemos que la palabra de Dios es comparada con el alimento. Y de hecho, es el alimento espiritual que todos nosotros necesitamos para crecer y ir madurando. Si usted ve, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, por favor, vea lo que dice. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Sean como niños recién nacidos, que desean la palabra cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación. Muchas gracias, hermanos. Él tiene otra versión, pero también es muy explícita en este sentido. La versión Reina Valera, que normalmente leemos, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra dice, si usted ha creído en el Señor Jesucristo y está en una etapa de crecimiento, dice, usted tiene que desear como un niño recién nacido la leche no adulterada. ¿Cada cuánto comen los niños recién nacidos? ¿Cada 3 días? ¿Cada 12 horas? ¿Cuántas veces? Todo el día. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Cuándo? Todo el día, a cada momento. Uno tiene que tener ese deseo de estar siendo alimentado por la palabra de Dios en todo momento. Desafortunadamente hay quienes solamente se alimentan el domingo, y eso cuando vienen, y cuando no, hasta el siguiente. Y si no vienen al otro, pues hasta el siguiente, porque no leen la palabra, no la abren durante el día y no se están alimentando. Entonces, ¿cómo va a crecer alguien espiritualmente hablando si no lee la palabra? Si no es algo que desee como si fuera un niño recién nacido, como esa leche que necesita. Así nosotros debemos de desear la palabra de Dios para que podamos crecer, como dice, para salvación. Entonces, ¿cómo puede usted saber en qué etapa está en su madurez? Bueno, ¿qué es lo que usted está tomando? O sea, está tomando ya alimento sólido, como un niño que cuando es chiquito le dan primero leche, luego le dan papillas, luego ya le empiezan a dar uno verduras, carne y todo eso, porque ya puede tomar un alimento más fuerte, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿ha visto usted a un niño mal alimentado, pero que esté gordo? ¿Sí? Pues claro que sí. Porque el estar gordo no significa estar bien alimentado, ¿sí? Ni tampoco significa estar sano, ¿no? Entonces, fíjese, cuando usted lo compara con la palabra del Señor, quizá uno cuando ve un niño gordito, una niña gordita, ay, mira qué bonito está y mira, bien alimentado. No necesariamente. ¿Por qué? Porque están siendo alimentados con
Normalmente aquí en México, pues la gente de escasos recursos se alimenta con derivados del maíz, atole, tamales, tortillas, etcétera, y sí pueden hacer que uno se vea como que está rebosante, pero la verdad es que no están bien alimentados, ¿sí? Carecen de muchos nutrientes, carecen verdaderamente a veces de salud, porque no están bien alimentados. Y lo mismo pasa en la vida espiritual, ¿sí? Existe gente, ¿sí?, o cristianos que no están bien alimentados, no están bien alimentados en la palabra del Señor. Algunos no están alimentados porque desde que se convirtieron no se les ha dado seguimiento, no se les ha enseñado la palabra verdaderamente, no se les dio un conocimiento adecuado de la palabra. Pero ¿sabe por qué hay muchos que no están bien alimentados? Porque prefieren el alimento chatarra, ¿sí? Espiritualmente hablando, prefieren el alimento chatarra. ¿Qué es el alimento chatarra? Hoy usted va a la librería cristiana, y va a encontrar, me atrevería a decir que miles de títulos y de libros. Pero de esos miles de libros hay que hacer una selección, porque verdaderamente no todos los libros que usted ve en una librería cristiana, todos realmente le van a ayudar a crecer espiritualmente. En una ocasión, visitando a una familia, la mamá de la familia me dice: mire, pastor, ¿cómo ve este libro? Y me enseñó un libro que supuestamente cristiano, donde decía esto de la cuestión de los chinos, de la energía, pero obviamente como que decían que esto era cristiano, del pensamiento positivo y todo eso, de esos que dicen que hay que pintar la casa de un color para que haya energía, que hay que poner el escritorio viendo hacia la puerta para que entre el dinero. El Feng Shui se llama eso, ¿verdad? Eso se llama Feng Shui. Bueno, ¿usted cree que un libro cristiano hablaba del Feng Shui, diciéndole que usted como cristiano hiciera ese tipo de cosas? Pues ese libro existe, y esta persona lo estaba leyendo y lo creía, o sea, creía que tenía que hacer ese tipo de pintura y de cosas, porque no está siendo alimentado correctamente, ¿sí? Hay gente que se alimenta de esto, de puras cuestiones chatarra. Hay gente que ve, por ejemplo, programas de televisión ahí en esa cadena donde pasan muchas predicaciones y todo ese tipo de cosas, pero no saben discernir entre lo que están diciendo y creen muchas veces todo lo que ellos le están diciendo que es alimento chatarra. No se están alimentando verdaderamente con la palabra del Señor, y por eso permanecen después de 2, 3, 4, 5 años exactamente iguales. Sus vidas no han madurado, sus vidas siguen exactamente en el mismo punto cuando llegaron al Señor Jesucristo. No hay crecimiento, no hay avance, siguen exactamente igual. Entonces pregúntese, ¿usted asimismo es capaz de comer alimento sólido? Cuando usted lee la palabra del Señor, cuando lee la Biblia, ¿es capaz de entenderla verdaderamente? ¿Recibe revelación a través de su lectura? ¿O la lee y se queda así como, no sé qué quiso decir, no entendí, ¿sí? ¿Encuentra usted verdaderamente dirección en la Escritura? Cuando la lee realmente buscando acerca de dirección de parte de Dios, ¿encuentra en ella la dirección que usted necesita? El niño espiritual se caracteriza, o el niño normal se caracteriza porque no puede recibir alimento sólido, ¿sí? Un niño tiene que tomar la leche, en este caso, por ejemplo, de su madre, que es quien ya tomó el alimento, quien ya lo digirió y quien entonces le puede dar. Un niño no puede tomar alimento sólido, y un niño espiritualmente hablando no puede tomar alimento sólido, no lo puede digerir. Hay palabras que en la Biblia que son demasiado para ellos, no las pueden llegar a comprender. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1, 2. Vea lo que dice. Sí, aquí en esta versión la Reina Valera dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de la iglesia y de Corinto, les dice: ustedes no son capaces todavía de recibir el alimento sólido. Les tuve que hablar como a niños, les tuve que dar leche, porque todavía no pueden, no están capacitados para recibir el alimento sólido. Y cuando usted lee las dos cartas a los Corintios, se puede dar cuenta por qué el apóstol Pablo está haciendo esto. La iglesia de Corinto era de las iglesias más conflictivas que conoció el apóstol Pablo. Era una iglesia donde habían problemas, era una iglesia donde no lo aceptaban como apóstol, era una iglesia donde hubo inclusive una situación de que un hombre tomó la mujer de su papá. En fin, esta iglesia era una iglesia totalmente conflictiva. Por eso el apóstol Pablo les dice: no les pude hablar a ustedes como espirituales, porque todavía siguen viviendo como niños, siguen comportándose como niños, siguen haciendo las mismas cosas de niños en el aspecto espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 13, vea lo que dice, por favor, acompáñenme aquí, Hebreos 5, 13. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿En qué etapa se encuentra usted? ¿En qué etapa se encuentra? O sea, ¿puede usted realmente discernir esta palabra cuando usted la lee, como le digo, o todavía necesita que alguien siempre le esté explicando, siempre le esté diciendo, siempre le esté alimentando, como decimos, con leche? Dice: todo aquel que participa de leche es inexperto, no tiene experiencia en cuanto a la palabra. Puede ser que la lea, puede ser que la escuche, pero no la experimenta. Por eso dice: es inexperto, no tiene experiencia en el vivir, en el llevar a cabo cada día lo que escucha y lo que ve. Por eso a algunos les entra la palabra por un lado y les sale por el otro, y salen de aquí y siguen viviendo exactamente igual, porque no entendieron nada de lo que se dijo. O sea, siguen siendo alimentados con leche. ¿Cómo está usted en ese sentido? Para que usted pueda saber en qué grado de madurez está, tiene que tomar en cuenta esta parte, ¿sí? ¿Toma usted todavía la leche espiritual o ya puede alimentarse con algo todavía más sólido? Otro punto para saber en qué etapa estamos de nuestra madurez es el discernimiento de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Acompáñenme nuevamente, Isaías 5:20 y Hebreos 5:14. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que a lo malo dicen buenos. ¿Qué tanto podemos discernir entre lo bueno y lo malo? Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese bien, el alimento sólido es para aquellos que tienen, ¿sí?, ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Un niño espiritual es aquel que no puede discernir entre lo bueno y lo malo todavía. Todavía no puede darse cuenta lo que está bien y lo que está mal. No se puede dar cuenta entre lo santo y lo profano. No se puede dar cuenta entre lo inmundo y lo limpio. No se puede dar cuenta de ninguna de estas cosas. Son como la gente de Nínive, dice la palabra del Señor. Cuando mandó a Jonás, le dice: esta gente de Nínive no sabe discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Así, el niño espiritual no sabe discernir entre la izquierda y entre la derecha, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, todavía no puede comprender, y por eso hace todavía cosas malas, porque no puede discernir lo que está bien y lo que está mal. En una ocasión, una esposa, era esposa de un hermano que también era pastor, y una vez la encontramos en el circo. Y yo no estoy diciendo que esté mal ir al circo,
pero la encontramos allí en el circo y lo primero que hizo fue disculparse. Ay, hermano, es que mire que es que mis nietos, que sí, yo no le estoy pidiendo que me dé explicaciones, ¿no? Pero el que sabe discernir entre lo bueno y lo malo no tiene por qué estar dando explicaciones que no se le están pidiendo. El que sabe discernir entre lo bueno y lo malo sabe si ir a un lugar está bien o no ir, sabe si es correcto decir algo, sabe si es incorrecto, o sea, ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. La madurez, espiritualmente hablando, es cuando uno llega a esa etapa en la que ya no necesita estar preguntando. Hay gente que todavía viene y pregunta, oiga hermano, ¿cómo ve usted? ¿Será malo ir al cine? Pues depende de qué película vayas a ver, ¿no? O sea, no el cine en sí mismo puede ser inocuo, pero ¿qué película vas a ir a ver, no? Entonces, esa es la cuestión. O sea, uno que está espiritualmente maduro ya no necesita, ya tiene un discernimiento entre lo bueno, entre lo malo, ya sabe qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ya ha alcanzado cierta madurez. Dice, otra manera de saber en qué etapa usted está de su madurez es su conducta. Vea lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor, Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes o entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta el apóstol Pablo. Otra manera de saber en qué etapa estamos de nuestra madurez es precisamente nuestra conducta. Los niños espirituales también son llamados cristianos carnales, ¿sí? Los niños espirituales son llamados cristianos carnales. Esto significa que aún son dominados, ¿sí? Son dominados por su vieja naturaleza. O sea, la carne todavía los domina, todavía domina sus pensamientos, todavía domina sus actitudes. Si usted va a Gálatas capítulo 5, versículos 18 al 20, vea cómo es alguien que es carnal todavía. Gálatas 5, 18 al 20, vea lo que dice la palabra del Señor. ...5, 18 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Recuerde lo que le acabo de decir, un niño espiritual es alguien que todavía es dominado por su carne, aunque ya creyó en el Señor Jesucristo, todavía trae ese residuo de esa vida que era totalmente carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, porque dice el apóstol Pablo, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿sí? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, o sea, los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El cristiano carnal se caracteriza porque todavía es celoso, porque todavía es contencioso, porque todavía se está peleando, todavía hace disensiones, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo aquí, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. El cristiano carnal, el niño espiritual, todavía hace todas estas cosas. Le digo, es celoso, es contencioso, es peleonero, es sectario, es divisionista, ¿sí? Por eso decía el apóstol Pablo, primera carta de Pablo 14:20, que fue el versículo con el que comenzamos esta meditación: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No sean niños en su manera de pensar, no sean niños en su manera de actuar. Sean niños sí en la malicia, ¿sí? Que no haya malicia en su corazón, que no haga cosas con malicia, eso sí, sean como niños, dice, pero tienen que ser maduros en cuanto a tu manera de pensar, y obviamente la manera de pensar va a llevar a una manera
de actuar. Medite en su vida y nuevamente tome estos 3 puntos. ¿Tiene que tomar todavía leche? Es niño espiritualmente. ¿Es todavía celoso, licencioso, peleonero, todavía le domina su carne? Es niño espiritual. Y también le decía, puede discernir entre lo bueno y lo malo sin que le estén diciendo qué está bien y qué está mal. Si no lo puede hacer, es niño espiritual. No importa cuántos años tenga de cristiano, no importa cuántos años tenga usted de venir a la iglesia. Si estas 3 cosas usted todavía no las puede ver en su vida, es un niño espiritual. No ha crecido, no ha madurado. Y es necesario que usted madure. Cuando éramos niños, no sé a quién no le haya pasado, pero creo que a todos nos pasó, cuando éramos niños queríamos ser grandes, ¿o no? Queríamos ya ser grandes, queríamos hacer las cosas de los grandes, queríamos vestirnos como la gente grande. Pero fíjese que eso no sucede en la vida espiritual, desafortunadamente. Desafortunadamente en la vida cristiana hay muchos creyentes que quieren seguir siendo niños. No quieren crecer, no quieren ser adultos en ese sentido, no quieren ser gente madura. Quieren que se les siga alimentando, porque es más fácil que alguien me esté diciendo lo que tengo que hacer a yo buscarlo. Quieren que otros les sigan haciendo las cosas por ellos. Pues que mejor ahí los hermanos sean los que hagan, los que trabajen, los que hagan lo que sea necesario, y mejor yo nada más participo de lo que ellos ya están haciendo, ¿sí? Quieren que otros los estén cuidando, ¿sí? O sea, que estén detrás de ellos, saber qué están haciendo, si están bien, si están mal, cómo se están comportando. Quieren que siempre se les esté ayudando. Siempre que se les esté ayudando a ellos, porque de esta manera es más fácil la vida. Es más fácil llevársela, como dicen por ahí, de muertito, como un cristiano niño todavía, donde recibo todas las atenciones, es como si no pasara ningún problema. Es como aquel muchacho, aquella muchacha, que hoy en día es muy común ver muchachos de 30 años, todavía más grandes, 30, 35, 40 años, ¿sí? Que quieren seguir viviendo en la casa de los papás. Quieren seguir viviendo con sus padres, quieren seguir siendo tratados como hijos de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tienen comida, porque tienen quien les lave la ropa, porque tienen dónde vivir, porque no aportan lo que gastarían si estuvieran casados o vivieran fuera de la casa, y entonces prefieren vivir esa vida más cómoda, como si fueran hijos de familia, pero ya a los 30, 40 años, o hasta 50, hay gente que llega a tener 50 años y sigue viviendo en la casa de sus papás, y siguen siendo tratados como si fueran jovencitos, o sea, no han madurado en ese sentido, ¿no? Les prestan el carro, no tienen que comprar carro, pues más fácil agarro el de mi papá y no gasto nada, agarro su gasolina, y siguen viviendo de una manera totalmente inmadura, ¿sí? Inmadura en ese sentido, les apoyan inclusive hasta económicamente, y esto no tienen que hacer mayor esfuerzo. Pues así hay gente espiritualmente hablando, cristianos, que quieren seguir viviendo de esa misma manera, no quieren madurar, no quieren tomar responsabilidad, no quieren comprometerse, no quieren hacer nada porque quieren seguir viviendo como niños, como hijos de familia en la iglesia. Y esto no puede ser de esta manera. ¿Cuánto tiempo se va a llevar madurar espiritualmente? No existe un tiempo. No se puede decir que alguien madura en 5, en 10, en 15, en 20 años. Porque el crecimiento espiritual no depende de una cuestión natural, o sea, no es algo natural que va uno con el pasar del tiempo, no es algo natural. El crecimiento espiritual depende del deseo que uno tenga de crecer. El crecimiento espiritual depende del interés que uno tenga por crecer. El crecimiento espiritual depende de tener sinceramente y verdaderamente ese deseo de dejar de ser un niño espiritualmente. La meta, mi hermano, mi hermana, de todo cristiano debe ser llegar a la madurez espiritual. Esa debería ser la meta de todos y cada uno de nosotros. No quedarnos siempre como niños, no quedarnos siempre como cristianos carnales, dominados todavía por nuestras pasiones y nuestros deseos y todo lo que traíamos antes de conocer al Señor Jesucristo. La meta es no esperar que otros disciernan la palabra por nosotros, no esperar que otros sean los que siempre nos estén diciendo lo que quiere decir la palabra.
La meta es no ser siempre el objeto de la ayuda, sino llegar a ser quien provee la ayuda. No solamente recibirla, sino llegar a ser alguien que la da, que está dispuesto ahí. Entonces, en pocas palabras, mis hermanos, la meta de todo creyente debería de ser crecer y madurar espiritualmente. No ser alguien conformista, no ser alguien que simplemente pues se conforma con una vida medianamente buena cristiana en cuanto a la religión y todo, simplemente ahí nos las vamos llevando. No, mi hermano, mi hermana, la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros es que crezcamos espiritualmente, que podamos llegar a ser una iglesia donde haya madurez en todos, que todos estemos dispuestos a comprometernos, a ayudarnos, a esforzarnos, a actuar como gente que ha alcanzado la madurez. Solamente, le digo, es necesario tener verdaderamente el deseo. Aquí no se puede hacer nada. Si usted no quiere, si quiere seguir siendo un niño espiritual, mire, por más que se le diga, por más que se le enseñe, por más que se le visite, por más que se le llame, si usted no quiere crecer espiritualmente, no hay manera de hacerlo crecer. Aquí no es como le digo al niño, le dice, ay, pues no está creciendo, pues hay que ponerle vitaminas, ¿no? O hay que llevarlo ahí a que le den la hormona del crecimiento, a ver qué hacemos. Aquí no, hermano. Aquí no se le puede dar nada más que la palabra del Señor, acompañarle, ayudarle. Pero si usted no quiere crecer espiritualmente, si no quiere llegar a la madurez, a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo, nadie lo puede obligar. No hay nada que se le pueda hacer. No hay más vitamina, ¿no?, que la palabra de Dios. No hay más que se le pueda dar. No existe nada. En este caso tiene que tener el deseo, tiene que tener la disposición, tiene que tener el deseo vehemente de dejar de ser un niño espiritual y entonces dedicarse a crecer. Ahí tiene usted lo que le decía. ¿Cómo mide usted su crecimiento espiritual? Tome en cuenta los 3 puntos que ya le mencioné y con eso usted se va a ir dando cuenta qué tanto ha crecido o qué tanto está creciendo espiritualmente hablando, porque el deseo del Señor es ese, que crezcamos y que demos fruto, no que nos quedemos estériles. Quiera el Señor que en este día haya sido pues tocado en su corazón por el Espíritu, de tal manera que le lleve y le impulse a querer crecer y a querer comprometerse como hijo de Dios en la familia de Dios, que este es el lugar donde Dios le ha puesto. Si usted nació en esta iglesia espiritualmente hablando, y si no nació, pero Dios le ha traído y le ha puesto en este lugar, es porque Dios quiere que crezca y Dios quiere que se comprometa y que deje de ser y vivir como un niño espiritual. Que el Señor así lo haga y que así nos ayude a seguir creciendo.